Te agradezco mucho, Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, que tome la llamada de esta segunda emisión de Imagen Informativa. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Paco, muy bien, muchas gracias. Al contrario, Paco, el agradecido soy yo que me des esta oportunidad. Oye, Eduardo, escuchábamos las palabras del presidente el día de ayer en cuanto al monto total de la reconstrucción de no solo la Ciudad de México, por supuesto Oaxaca con el temblor del 7, del 19, hablamos de Chiapas también, hablamos de Puebla, hablamos también, pues bueno, de algunas entidades que han sufrido también los embates. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál sería esa radiografía? Y pues la pregunta también más importante, ¿el dinero de dónde va a salir, Eduardo? Mira, todavía estamos en etapas de censo en lo que hace a los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, y luego la Ciudad de México. En lo que hace a Oaxaca y a Chiapas ya está con precisión. Te voy a dar números preliminares. En total general, ayer la secretaria Rosario Robles daba cuenta de 153,000 viviendas dañadas, de las cuales 24,500 son pérdida total en números cerrados, 46,000 son que tienen daño parcial no habitable, y las que tienen daño parcial habitable son cerca de 83,000. Esto en estos estados. Además tenemos escuelas, más de 1,500 sitios históricos, la mayoría de ellos templos que son de gran importancia en las comunidades en las que le daban servicio, pues también están severamente lastimados. Es un trabajo que va a llevar mucho dinero, como bien señalas, y hasta ahora el tema financiero no ha sido un problema y la idea es que no lo sea en el futuro. Hasta ahorita la emergencia se ha podido afrontar con los recursos del FONDEN, que es el fondo que permite al gobierno enfrentar desastres naturales, también a una buena cantidad que va a fluir en base a seguros, que son bienes que estaban asegurados y que se podrá hacer frente a su reconstrucción con seguros, y desde luego con los esfuerzos que estados afectados y Federación tendremos que hacer de nuestros recursos presupuestales, y que habrá de discutirse en la Cámara de Diputados el presupuesto para el 2018, tomando en cuenta estos factores que hoy nos convocan. Esta idea que ha surgido, Eduardo, de que los partidos políticos cedan parte de sus prerrogativas, ¿qué opinión le merece la Presidencia de la República? ¿Es bueno, es malo el que sean financiados con recursos privados los partidos? ¿No es necesario? ¿Cuál sería la opinión de la Presidencia de la República al respecto, Eduardo? Mira, a mí me correspondería más dar información que opiniones. Yo creo que esto está en el ámbito de los partidos. Es ampliamente apreciado los esfuerzos que todo el mundo está haciendo para donar, para aportar, desde luego los partidos políticos, la ciudadanía, y en ese contexto estamos nosotros en este trabajo. Tocará a ellos en las diferentes cámaras discutir respecto de la conveniencia de las propuestas que se están generando. En este momento nosotros estamos totalmente involucrados en los trabajos en su momento de rescate, de emergencia, de limpieza, de remoción de escombros y ahora de la reconstrucción, como es en el caso de Oaxaca y Chiapas. Otra cosa importante, Eduardo, en el caso, por ejemplo, de los estados, la Ciudad de México ha anunciado un programa, esta plataforma CDMX para los inmuebles de uso habitacional, y ha anunciado también un programa para reactivación de los negocios. ¿Ese es un programa de la Ciudad de México o es un programa que apoya el gobierno federal? ¿Y se podrá también de alguna forma complementar con algún programa del gobierno federal? Y lo pregunto no solo por la Ciudad de México, sino por las demás entidades, ¿o son programas ya integrando los dos presupuestos, por así decirlo? Creo que es un muy buen punto, Paco. Mira, ha habido una comunicación y una colaboración estrecha del gobierno de la República con los gobiernos locales. Estamos hablando del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos. En los casos, por ejemplo, de las zonas más marginadas, la actividad económica se colapsó por completo. En la Ciudad de México, pues prácticamente la estructura comercial de la ciudad no ha sufrido afectaciones, sino que están muy focalizados respecto de algunos negocios que han tenido afectación, pero no es una cuestión generalizada, como es el caso de las comunidades en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Puebla. En estos casos, que son personas que viven en una marginación y que tienen una pobreza que de verdad da dolor ver que se les hayan caído sus casas, que era lo único que tenían, el presidente ordenó un programa de empleo temporal. ¿Esto qué significa? Significa que a los vecinos, incluso damnificados que están participando en las labores de remoción, de limpieza, se les paga por ese trabajo, y ese dinero está permitiendo
paulatinamente recobrar la capacidad y la actividad económica de estas comunidades que, insisto, fueron colapsadas por el mismo terremoto. Ahora, Eduardo, también muy importante, platicaba yo en esta misma semana con Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Territorial, etcétera, 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 que es un nombre largo, la secretaría. SEDATU. La SEDATU, Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. Ella hablaba de una tarjeta. ¿Esa tarjeta cómo va a operar? ¿Qué fondos va a tener? ¿Hasta qué monto va a poder operar? Y es un esquema mixto, obviamente, en el que la gente pues tiene que poner el trabajo, porque si no, no hay forma de poderles ayudar. Exactamente, Paco. Es un programa de autoconstrucción que tiene, déjame decirlo así, 3 vectores. El primero, una capacitación para que la gente tenga el conocimiento mínimo, indispensable y necesario para participar en un proyecto que será asistido. Es decir, habrá expertos acompañando O sea, alguien les va a decir cómo hacer la casa, pues. Exactamente, claro. Porque no se trata de reconstruir pobreza, se trata de reconstruir viviendas que estén acordes a las necesidades del siglo XXI y con los servicios necesarios para que la familia que va a habitar en ella pues tenga mejores condiciones que las que tenía anteriormente. Y sobre todo que no nos vuelva a pasar, ¿no? Exactamente, y por supuesto, eran construcciones que estaban hechas conforme, bueno, había construcciones de 100 años incluso, entonces que no hoy no pasarían el tamiz de una norma que construye vivienda anticismo, ¿no? Uh-huh. Segundo, el que se lleve materiales para estas zonas, es decir, pensar en la reconstrucción en la Ciudad de México, pues vemos que hay cantidad de tiendas de materiales, hay trabajadores, hay equipo, hay maquinaria, etcétera. Allá no, habrá que ayudarles, llevar para allá materiales en condiciones de precio accesible, que era lo que también el presidente Enrique Peña mencionaba ayer en su discurso, y llevar trabajadores, llevar equipo, lo que se necesita para construir. Y por último, lo que tiene que ver con el apoyo, el dinero que se le va a entregar a través de la tarjeta. Esos son monederos electrónicos. Todavía no se ha determinado la cantidad exacta ni la administración, es decir, los periodos en los que se le fondearán a estas tarjetas. Pero lo que sí está determinado, y de alguna manera también así lo pidió la gente, es que estas tarjetas se entreguen a las mujeres, a las jefas de familia, que son quienes con mayor celo, con mayor cuidado habrán de administrar para que estos recursos realmente se empleen en la construcción de la vivienda, en la construcción o en los arreglos que algunas de las viviendas necesitan, y que no se destine este dinero hacia otro fin. Seguramente estas tarjetas también podrán tener algún candado. Sí, eso te permite, te permite desde el hecho de que se activen hasta que sepamos que la persona la tiene ya en la mano y uh-huh. que no vaya a haber robos en el camino, que la tarjeta tenga fondos y se pueda utilizar hasta que el beneficiario la haya recibido en propia mano. De ese tipo de candados hasta las administraciones. ¿Qué significa esto? Pues cuáles serán las fechas en las que bajarán los recursos y cuáles serán las cantidades de las que podrán disponer en determinada fecha para ayudarles también a proteger ese patrimonio. En el caso de las escuelas, que es un caso que le preocupa mucho a todos los mexicanos, Eduardo, ¿qué porcentaje de escuelas tienen un seguro? ¿Qué porcentaje también se va a tener que meter dinero público? Yo platicaba hoy en la mañana con el secretario Aurelio Nuño y me comentaba que, pues efectivamente, sin duda y por una cuestión natural, pues la reforma educativa no es que se vaya a afectar, pero tendrá que tener un aplazamiento lógico, ¿no? Por esto que está sucediendo. Mira, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, también lo decía ayer en la reunión con el presidente de la República y los empresarios. Ahí todavía se está terminando el censo no ha llegado a su fin. Sin embargo, hay una estimación preliminar, muy preliminar de costos. Estamos hablando de 13,650 millones de pesos aproximadamente. Y también establecía el secretario Nuño cuáles eran las fuentes de fondeo para esto. Desde luego está una parte con el Fonden, 1,800 millones de pesos de una cobertura de seguro que la SEP tenía contratada o tiene contratada. Uh-huh. Desde luego, algunos de los fondos de los programas, del programa Escuelas al 100 y el subsidio directo a las comunidades escolares, que estamos hablando de este último rubro de un monto de alrededor de 700 millones de pesos. Finalmente, Eduardo, algo que también a la gente le preocupa mucho, después de un hecho de esta categoría,
Es lógico que muchos trámites, bueno, hay muchas personas que además de todo no deben de tener sus papeles porque no los encuentran, porque los perdieron, etcétera. Hay una serie de trámites que la gente tiene que realizar, como puede ser desde un pasaporte, desde también, obviamente, una credencial de lector, aunque eso depende del INE, aunque una licencia también dependa de la autoridad local en este caso, el pago de impuestos, ese tipo de trámites. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos en las entidades afectadas, Eduardo? Así es, Paco. Esto es algo que es una realidad y también ya el gobierno de la República está tomando cartas en el asunto. Mira, por ejemplo, una cosa que es fundamental en este momento para el tema de los recursos, el cobro de los seguros. El cobro de los seguros pues es fundamental para que este proceso de reconstrucción respecto de las viviendas o de los inmuebles que estaban asegurados pueda llevarse ya a ese trabajo. Por eso el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ya estableció, por ejemplo, una mesa de trabajo con las compañías aseguradoras para coordinar con ellos de suerte tal que las personas que tienen seguros se les faciliten las cosas para hacer su trámite y que estos recursos lleguen con prontitud. También están desplegados más de 90,000 servidores públicos federales, Paco. Se dice fácil, pero desde el presidente de la República, que ha estado recorriendo casa por casa en las comunidades a las que ha visitado, hasta los secretarios de Estado que están en este momento emplazados, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, que estamos hablando de secretarios, subsecretarios y oficiales mayores, están teniendo mesas de atención a la ciudadanía para resolver este tipo de casos en específico, para facilitar trámites. Por ejemplo, el presidente de la República emitió acuerdos que tienen que ver con el pago de impuestos para permitirles para abrir una zona franca, una especie de tregua en cuanto a plazos para que la gente no sean sancionados por el pago de los impuestos y que los puedan hacer con posterioridad. Muy bien, pues Eduardo, te agradezco mucho que hayas hablado para el auditorio de la segunda imagen informativa. Hay que hacer todas estas aclaraciones que son muy pertinentes después de una sacudida, y estoy hablando ya ni siquiera de un asunto virtual, sino real y natural, pues que la gente más o menos empiece a retomar su vida y sepa por dónde, ¿no? Así es, Paco. Te aprecio mucho esta oportunidad y creo que vale la pena analizar en retrospectiva lo que nos ha ocurrido en este mes. Este mes iniciamos con un huracán que pegó en Baja California Sur, con 2 tormentas tropicales, después un sismo, después otro huracán, otra tormenta tropical, y lo que hemos visto son instituciones fuertes que están funcionando, las instituciones de protección civil, una ciudadanía que está participando en una forma que de verdad estremece y se agradece muchísimo, y hoy vamos a iniciar ya la parte más difícil de todas, que es la reconstrucción. Una vez atendida la emergencia, toda esta gente que está sin casa, que está viviendo en albergues o que está viviendo con familiares, pues van a estar demandando que se les atienda, que se les den solución e inicie, insisto, la parte más complicada de todas, en donde también se requiere de la ayuda de todos. Muy bien, pues Eduardo Sánchez, el vocero de la presidencia, te agradezco mucho, Eduardo, que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias. Al contrario, Paco, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.